Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Nela Lu. Yo soy Antonella y en esta oportunidad pues vengo a hacer uno de esos videos que tanto me gustan, donde cuento pues mi experiencia, mi proceso, eso por lo que estoy pasando, para que de alguna manera u otra, si alguien logra o llega a sentirse identificado, pues podamos compartir ese mensaje y tratar de resolverlo en comunidad y pues lograr inspirar a otros. Bueno, como dice el título de este video, actualmente me encuentro en búsqueda de respuestas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que actualmente pasan millones de cosas por mi cabeza, millones de preguntas, de estas preguntas profundas y existenciales. No sé, cuando estamos en un proceso de que todo nos va bien, la vida, que todo es lineal, que vivimos mecánicamente, que estamos como en piloto automático, no solemos hacernos estas preguntas, sino es cuando pasamos por un proceso verdaderamente difícil y doloroso que nos detenemos y decimos, ok, ya va, espérate, esto no puede ser la vida tiene que ser algo más que esto. Y yo necesito encontrar mi paz, mi felicidad, mi tranquilidad, y empezamos ahí sí a hacernos las preguntas importantes que tenemos que hacernos para continuar nuestras vidas. Creo, amigos, que yo he pasado por todas las etapas. He buscado, por supuesto, a Dios, me he paseado por muchas religiones, he llegado a dudar de la existencia también de Dios. Me he cuestionado, existe, no existe, todo lo que me han enseñado toda mi vida es verdad, no es verdad. He pues investigado otras formas también de espiritualidad, de cómo vivir la vida. Actualmente hay mucho auge en muchísimas cosas que te enseñan sobre la nueva humanidad, que no es más que una serie de cosas donde te dicen que tú puedes lograr todo lo que tú quieras, siempre y cuando esté alineado tus pensamientos con lo que tú necesitas lograr, pero a su vez te enseñan también que tú eres tu propio Dios y que tú puedes crear todo lo que tú quieras. Todas este tipo de creencias, pues digamos que han chocado todo lo que a mí me han enseñado toda la vida, con todo lo que se habla ahora de la nueva espiritualidad, con todas las demás religiones, con la búsqueda de Dios, con el ateísmo, con el agnosticismo, me cuesta pronunciar la palabra, y todo ha hecho un revuelo en mi cabeza. Y estoy en esa búsqueda de respuestas, aunque yo me crié, desde chiquita me enseñaron que Dios sí existía, me creé en una familia muy católica, católica practicante. Mi abuela me enseñaba catecismo a mí y a mis hermanos y a mis primos. Todas las tardes teníamos clase de catecismo, que amo esa experiencia. No todo el mundo puede contar que su abuelita estaba contigo todas las tardes para enseñarte algo, y en este caso algo que va más allá de lo que es el mundo, sino algo un poco más espiritual. Así que amo que haya sido así, amo haber tenido esta experiencia en mi vida, porque hoy, ahora que soy adulta, la recuerdo con mucho placer, también con un poco de nostalgia, pero con mucha felicidad por haber tenido una oportunidad que no muchos tienen en la vida. Bueno, no quiero desviarme del tema. Como les decía, crecí en una familia católica, me crié toda mi niñez, toda mi adolescencia. Cuando llego más o menos a los 18 años, entro incluso en una pastoral juvenil de mi iglesia, con un grupo estupendo que amé esa experiencia de estar en esa pastoral juvenil. La verdad, nos las pasábamos bastante bien. No éramos un grupo que se la pasaba rezando todo el día, porque de eso no se trata, sino que éramos un grupo bastante común, bastante corriente, que sí, obviamente, oraba, iba a la misa, pero también salía, se divertía, iba a fiestas, y era una juventud normal, corriente, eh,
pero que creíamos en Dios y que teníamos una profunda fe. Luego de allí, pues yo comencé una relación con un chico que, bueno, era una persona narcisista. Para los que han estado alguna vez en una relación narcisista, entenderán y sabrán lo duro, lo difícil que es, cómo te pierdes en el camino, cómo te tumban en la autoestima, cómo luego sufres demasiado pero no puedes salir de ahí. Entonces fue una experiencia bastante difícil para mí. Obviamente al principio, como toda relación, fue hermosa. Además, el narcisista, obviamente para poderte envolver, pues va a hacer que tú sientas muchas mariposas en el estómago al inicio, que te enamores de él y luego pues de que ya tú estés envuelta y enamorada o envuelto y enamorado, porque también pasa con los hombres, pues ya comienza, digamos que el sufrimiento. Pero bueno, esto no es un tema en el que me quiero extender. El narcisismo, pues hay niveles, hay tipos de narcisismo, no todos los narcisistas son iguales, como digo, hay diferentes niveles, hay narcisistas que realmente hacen muchísimo, muchísimo daño y estos son los que están justamente en un nivel más alto y bueno, al final también todos tenemos o somos un poco narcisistas, tenemos algún grado de narcisismo, pero como les digo, aquellos que están en los niveles o tienen grados de narcisismo elevados son esas personas que tienen heridas emocionales muy muy profundas, muy muy marcadas y que utilizan esto como un mecanismo de defensa para tapar su dolor. Y ese mecanismo de defensa lamentablemente son otras personas, ¿no? En este caso yo, pues como les digo, caí en esta relación donde al pasar del tiempo me enfermé muchísimo psicológicamente hablando. Yo estaba, la verdad, que era una relación bastante tóxica, una relación que me hacía muchísimo, muchísimo daño, que me hacía sufrir muchísimo, pero que era una relación que era como una droga, o sea, yo no sabía cómo salir de ahí, para mí era imposible. Y es cuando por primera vez yo me confronto con Dios, digámoslo de alguna manera, o sea, ya yo dejo de ver más allá de lo que me habían enseñado y comienzo como que de verdad por primera vez a profundizar y a tener una conversación seria con lo que era Dios para mí. Y le empiezo a pedir por favor, porque yo no, o sea, ya lo había intentado muchísimas veces, la verdad, salir de ahí, pero no lo lograba. Mis padres también, con su, digamos, intuición de padres, sabían que esa relación no era para mí, sabían de alguna manera u otra que me iban a hacer mucho daño y ellos intentaron evitarlo por todos los medios. Incluso uno de los recuerdos más profundos que tengo es a mi papá llorando para que por favor no siguiera con esta persona, pero llorando, amigos, profundamente. Es wow, o sea, es algo que recuerdo, la verdad, que lo tengo muy muy profundo guardado en mi corazón, porque de alguna manera u otra mi papá y mi mamá querían salvarme. Mi mamá se molestaba conmigo porque probablemente ya no podía entender cómo yo estaba metida en una relación así y no me iba. Parecía hasta un poco masoquista, pero no, amigos. O sea, cuando tú estás, repito, con una persona así, con un narcisista, pues estas personas te envuelven demasiado hasta que te tumban el autoestima y ya tú no sabes cómo salir. Yo de verdad, amigos, sabía, o sea, llegó un punto que yo sabía que necesitaba salir de ahí, pero yo no podía. Y recuerdo tener una conversación con Dios, como les decía, profunda, y pedirle: Dios mío, tú eres el único que puede sacarme de aquí, porque ayúdame, porque yo no puedo, o sea, no puedo, lo he intentado y no puedo. Tú eres el único que me puedes dar esa fuerza, por favor, ayúdame a salir de aquí. Bueno, para hacerles el cuento largo, corto, pasó el tiempo, terminé la relación. Esto es una historia muy, muy interesante, amigos, la verdad, me encantaría contárselas en otro video. Espero hacerlo en algún momento. Bueno, después de tener esa conversación con Dios, yo la verdad salí de esa relación. Obviamente no fue algo inmediato, fue un proceso, pero logré salir de ahí. Y yo digo, Dios me bendijo no solo con que me ayudó a salir de esa relación, sino que además la vida que tuve de ahí en adelante fue una vida próspera, me iba súper bien. Creo que ha sido una de las etapas más felices de mi vida, más
en abundancia, más, sí, eso, más prósperas en todo sentido. Así que yo estaba bastante feliz. En esa etapa conozco a quien es el amor de mi vida en este momento. Y bueno, nos hacemos novios, duramos un año y luego yo tuve que salir de Venezuela, del país donde vivía. Eso, en mi país. Fui a vivir a España, pero luego me encontré con mi novio en Ecuador. Yo cuando salí de mi país, pues mi novio me propuso matrimonio, así que me fui comprometida de allí. Para que bueno, cuando nos encontráramos nos íbamos a casar. Bueno, total que nos encontramos en Ecuador, luego nos fuimos a vivir a Perú. En Perú intentamos casarnos por el civil, no pudimos. Luego nos vinimos a vivir a Paraguay y por fin aquí en Paraguay nos casamos por civil. Yo estaba en una religión católica donde el matrimonio es sagrado. Las personas que viven en pareja y no se casan son personas pecadoras, ¿sí? Así te tilda la iglesia de pecador, estás en pecado mortal, tú tienes que casarte. Y tienes que casarte, tiene que ser por la iglesia, porque si no, pues no estás en estado de gracia. Y bueno, digamos que todo este tiempo que hemos vivido en pareja y que sí, que no hemos estado casados, no, nuestra relación no es bien vista dentro de la iglesia, ¿no? Y es porque nosotros sí creemos en el matrimonio, sí creemos que es importante, pero una cosa como lo es el matrimonio eclesiástico, que sobre todo es una sola vez en la vida, sentimos que es algo tan importante, tan bonito, que nos encantaría compartir con nuestra familia. Y como hemos estado en todo este proceso migratorio, que la verdad no ha sido un proceso fácil, no se nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Y esto se los estoy contando porque tiene que ver mucho con la búsqueda de respuestas actual que yo tengo. Cuando nosotros nos toca migrar de Perú, que decidimos migrar a Paraguay, nuestra opción no era Paraguay, sino era Europa. Primero estuvimos investigando irnos para Suecia, luego yo quería tramitar mi documentación para irme con residencia legal a España. Envié los documentos a España, pero el tema de los abogados y eso, la verdad, se estaban demorando mucho. Nosotros teníamos que salir de Perú porque ya nuestra residencia se iba a vencer, así que no había mucho tiempo. Y se nos presentó en el camino un país que no estaba en nuestro radar para nada. O sea, era como que de verdad nunca habíamos pensado en Paraguay como una opción, pero de repente se presentó un día, empezamos a investigar, nos gustó demasiado lo que vimos, lo que investigábamos, y como no se nos estaba dando a tiempo lo de España, empezamos pues a preguntarnos qué hacer, y nuevamente decidimos aferrarnos a Dios y preguntarle: Dios mío, ¿qué hacemos? Danos tú la respuesta, danos tú las señales de qué debemos hacer. Y le pedimos con tanta fe, con tanta fe, que empezaron realmente a llegar esas señales por todos lados. No les voy a contar aquí exactamente a detalle porque sería el video demasiado largo, pero sí, o sea, era como que por todos lados, a cada rato, era como que todo apuntaba a Paraguay, 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 Paraguay. Así que bueno, dijimos, bueno, si le pedimos a Dios que nos dijera a dónde debíamos ir y Dios nos está diciendo Paraguay, pues nada, entonces Paraguay es el camino. Nos vinimos a Paraguay y a los 3 días declaran el tema de la pandemia y cierran todos los aeropuertos, cierran todo. Está la encerrona esta que pasó a nivel mundial y dijimos: oh, wow. O sea, si hubiésemos elegido, por ejemplo, España o Suecia, el dinero que traíamos o que hubiésemos llevado no nos hubiesen cansado para nada. Pero lo cierto es que llegamos aquí en plena pandemia, que todo se nos fue dando poco a poco, todo fue fluyendo y era como que la confirmación de que estábamos realmente en el sitio correcto y que Dios nos había dado esas señales porque era aquí donde debíamos estar. Al año muere una tía mía con la que me crié, y para mí fue algo bastante doloroso, pero más allá de lo doloroso,
eso me hizo nuevamente confrontarme con Dios y preguntarme, ¿es esta la vida? ¿Qué hay más allá después de esta vida? ¿Realmente existe algo más allá? ¿Realmente existe Dios? Empecé a investigar un montón de religiones. Mire, yo creo que de verdad, como les digo, no les cuento a detalle porque es que sería demasiado largo el video, pero yo creo que me pasé por absolutamente todas las religiones que existen buscando respuestas. Y llegué, como les digo, a cuestionar la existencia de Dios y decir, no existe nada. O sea, nos morimos y no hay nada más allá. Y fue un proceso bastante raro, de mucho vacío espiritual, vacío emocional, donde creo que por primera vez realmente yo empecé a cuestionar todo y empecé a cuestionar lo que me habían enseñado desde chiquita. O sea, yo dije, ya va, espérate, todo lo que me han contado es así, o lo que yo creo es simplemente porque es que me criaron así, me dijeron, debes saber y aprender esto y creen en esto y ya, y esa es la única verdad. Y realmente es así, o realmente simplemente creo porque es lo que me enseñaron y ya. Así que empecé así, a cuestionarme, a hacerme muchas preguntas. Y bueno, después de ese proceso llegué a la conclusión nuevamente de que sí, Dios existe, Antonella, déjate de cosas locas en tu cabeza. Claro, pero yo por primera vez estaba, creo que, creyendo en Dios por una convicción 100% genuina, por algo que era totalmente mío y no porque me habían enseñado. Pero aún así, aunque ya yo entendía que Dios sí existía, seguí averiguando, investigando, entré en el mundo de la nueva espiritualidad, empecé a hacer meditaciones trascendentales, empecé con todo el tema de la manifestación, con todo el tema de los mantras, con todo el tema de la ley de la atracción. Me empecé a involucrar muchísimo en este mundo de la nueva espiritualidad, pero mientras más me involucraba, era todo muy lindo, todo muy hermoso, decirte que pues tú puedes crear todo lo que tú quieras en tu vida, y era espectacular todo lo que escuchaba. Pero luego, poco a poco, a medida que seguía investigando, me iba dando cuenta que habían cositas que no me cuadraban, que estaban totalmente ajenas a lo que yo había creído toda la vida. Y un día, con mi cabeza vuelta loca, sin ya saber en qué creer, me fui a la ventana, miré al cielo y dije, o sea, Dios mío, ¿dónde está la verdad? Y como de la nada llegó a mi cabeza una frase de la Biblia donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, era como una voz dentro de mi cabeza que tú sabes que no eres tú, o sea, que no es tu cabeza, no sabes de dónde viene, parece que es tu cabeza, pero sabes al mismo tiempo que no viene de ti. Bueno, eso me pasó. Pero obviamente seguí profundizando igual en todo este tema de la nueva espiritualidad, y cada vez mi cabeza se volvía más un arroz con mango. Yo me alejé mucho de la iglesia católica, le pedí al universo que me concediera cosas. De verdad me fui alejando bastante, no solo de la iglesia, sino que del Dios en el que yo había creído siempre. Pasa esto de mi papá, o sea, para los que vieron uno de mis videos anteriores, mi papá pues falleció. Sí, todavía me cuesta un poco decirlo y pronunciar esas palabras. Fue algo muy doloroso para mí, impactante por la manera en que fue, por la manera en que se fue tan repentina. Momentos de mucho dolor, momentos de mucho llanto que todavía tengo mis episodios porque está muy reciente, pero también fue momentos de volverme a confrontar una vez más con la verdad de la vida, con hacerme preguntas nuevamente, con buscar respuestas y decir, wow, o sea, no puede ser que vengamos a la vida esto, que perdamos a los seres queridos de esta manera, que la vida siga como si nada y que esto
tan cruel sea la vida. O sea, la vida no puede ser algo tan básico y al mismo tiempo tan cruel como esto. Tiene que haber algo más allá. Tiene que haber un propósito mayor. El día que a mí me dan la noticia, recuerden que yo estaba muy metida en todo este mundo de la nueva espiritualidad. Yo dejé de hacer meditaciones trascendentales porque hay muchas cosas y muchos mantras y muchas cosas que se dicen ahí que yo ni siquiera entiendo, entonces yo no voy a estar repitiendo palabras ni cosas que no entiendo, pero sí empecé a hacer meditación mindfulness, que no tengo nada en contra de ella, me parece que es una herramienta súper buena para tranquilizarte, para frenar la ansiedad, para todo este tipo de cosas. Consiste en respiraciones, meditaciones a través de la respiración, que sirven básicamente para calmar tu sistema nervioso. Hay estudios sobre esto, científicos que avalan esto como algo bueno para tu cerebro, para tu cuerpo. Así que, pues nada, era algo en lo que yo me había enfocado. Eh, pero para tranquilizar mi ansiedad, o sea, yo empecé a hacer meditación mindfulness, fue para tranquilizar mi ansiedad, porque a raíz de que yo entré en todo este mundo, mi ansiedad seguía creciendo, creciendo, aumentando, 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 y por más que yo meditaba, o sea, a mí eso no me tranquilizaba, o sea, supuestamente el mindfulness te ayuda a tranquilizar tu ansiedad, pero a mí era como que crecía, 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 crecía. Ojo, no estoy diciendo que fue por la meditación, el mindfulness, sino yo creo que era más bien por todo este otro tipo de cosas en las que estaba metida y en la falta de Dios, del verdadero Dios. Cuando pasa esto con mi papá, yo me dan la noticia, yo lo primero que pensé fue, me voy a poner a meditar. Me voy a poner a meditar porque para tranquilizarme, porque yo entré primero como en un estado de shock, después entré como que en no sé, me volví como loca, la verdad. Y sentía que iba a colapsar y yo dije, o sea, voy a meditar, pero después había algo más allá que me decía, no, Antonella, o sea, meditar no, no te va a funcionar, no te va a funcionar, para esto no. Tú necesitas algo más profundo, más espiritual, más, ah, más de Dios. Y era esa voz interior llamándome, llamándome, llamándome. Y a mí lo primero que me provocó fue ir a la iglesia. Yo tenía años que no iba a misa, que no iba a la iglesia. Años. Desde que llegué a Paraguay, creo que más nunca fui. Creo que fui la Semana Santa pasada, un día, y llegué súper tarde, o sea, creo que no alcancé a ir a misa. Me fui a la iglesia, estaba cerrada ya por la hora, pero me encontré con algo muy hermoso que es una capilla del Santísimo Sacramento. Amigos, si tú estás pasando por algún problema muy profundo, de verdad, algo que no puedes resolver, yo te voy a dar un dato aquí. Busca una capilla del Santísimo Sacramento. Ve, pero así, y ábrele tu corazón a Jesús. Y ya tú vas a ver cómo eso en tu vida se va a empezar a resolver como si fuera magia. De verdad, esto es un consejo que te doy desde mi experiencia. Bueno, como les digo, la iglesia estaba cerrada, me fui, encontré la capilla del Santísimo Sacramento, me abrí a Jesús sacramentado, empecé a orar, a rezar, a abrirle mi corazón, y era como que recibí esa fortaleza que tanto yo buscaba en ese momento. Fui el primer día, fue el segundo día, el tercer día, y me empezó a pasar algo que yo no entendía. Como les digo, yo era una persona muy ansiosa. Antes de que mi papá muriera, yo sufría demasiado de ansiedad. O sea, yo tenía una vida feliz, completa, con todas mis necesidades cubiertas, la verdad bastante estable emocionalmente y económicamente y en todo sentido. Pero había algo que nunca me dejaba en paz, que era la ansiedad, y que en vez de disminuir siempre crecía, crecía, y en un momento ya la ansiedad no me dejaba dormir, yo tenía sobresaltos inexplicables en la noche. Eh, y cuando pasa esto, que me entero de lo de mi papá y empiezo a ir al Santísimo, voy 1, 2, 3 días, 4 días, mi ansiedad desapareció.
Yo no entendía cómo Carrizo, mi ansiedad había desaparecido. Si se supone que debía haber ido en aumento después de enterarme de una noticia como esta. O sea, yo tenía que haber estado como más loca, no sé, como más desorientada, más ansiosa. Y no, o sea, era como que me hubiesen pasado un switch. Obviamente tenía el dolor de lo que había pasado con mi papá, pero no tenía ansiedad. Y yo no me explicaba cómo Carrizo, mi ansiedad había desaparecido por completo. Y yo en ese momento yo no pensaba que era Dios, que ay, que me curó porque fue el Santísimo y me quitó. No, eso no pasó por mi cabeza, nada de Dios. Pero sí me preguntaba, ¿qué Carrizo le pasó a mi cabeza, a mi mente? Y yo decía, ¿qué me pasa? Que no tengo ansiedad. O sea, ¿qué me pasa? Con el tiempo descubrí, amigos, que ir al Santísimo me había aliviado tanto el alma, el corazón, la mente, que eso había definitivamente, mira, disminuido mi ansiedad muchísimo. No te digo que ahora no tengo ansiedad, pero mi ansiedad ha disminuido demasiado porque ahora voy a la iglesia frecuentemente. De hecho, yo empecé a ir a la iglesia todos los días, pero era por el hecho de que sentía la necesidad, era lo único que a mí me generaba paz, tranquilidad. Yo las primeras 2 semanas pasaba en mi cama todo el día llorando y lo único que a mí me sacaba de mi cama, que me daba paz y tranquilidad, era ir a la iglesia. Lo hice así durante 2 semanas seguidas. Iba por supuesto a la capilla del Santísimo y rezaba, pedía mucha fortaleza sobre todo. Y eso fue aliviando mi corazón poco a poco, me fue levantando, me fue dando esas fuerzas que yo creía que no iba a tener en un momento como este. Y a partir de ese momento, o sea, ya han pasado 3 meses y una semana exactamente, si no me equivoco, desde aquel momento, y yo no he dejado de ir a la iglesia. De hecho, me han pasado millones de cosas que también me gustaría contar en siguientes videos. Experiencias cercanas con Dios que para mí han sido maravillosas, han sido hermosas, la verdad. Y yo creo que si no hubiese sido porque me encontré nuevamente con Dios, yo no hubiese podido soportar un dolor como ha sido este, ¿no? Pero ahora, en este punto, ustedes dirán, ah, bueno, ya, entonces encontraste tu respuesta es Dios. Y no del todo, o sea, yo sigo buscando respuestas. Y cuando me refiero a que sigo buscando respuestas, te lo digo es porque aún no he sentido, o sea, no he logrado sentirme identificada del todo con la religión. Siento que tengo como que también una guerra espiritual, estoy, sí, guerreando espiritualmente, pero hay cosas de la iglesia con las que no me siento identificada del todo. Eh, y también he evaluado, por supuesto, otras iglesias que también son cristianas, porque si en algo creo profundamente es en Jesucristo, eso, wow, o sea, creo que definitivamente donde está la verdad es en Jesucristo, o sea, no hay otra cosa. Y llámenme lo que ustedes quieran, fanática, religiosa, lo, pónganme el seudónimo que a ustedes les dé la gana, pero eso es lo que a mí realmente me ha ayudado muchísimo, me ha salvado y para mí es la única verdad que existe, aunque muchas otras personas no se hayan podido encontrar todavía con esa verdad, en esa verdad tan hermosa, porque es eso, o sea, es algo que a mí me ha dado una paz increíble, me ha llenado el alma, me ha dado tranquilidad, me ha dado felicidad en mis momentos más dolorosos. Suena paradójico, suena incongruente, como es eso de felicidad en un momento doloroso, pero sí puede pasar, son cosas que pasan también, sobre todo cuando tienes a Jesucristo, a Dios, al verdadero Dios presente en tu vida. Pero es esto, he investigado otras religiones con las que si no me identifico con la católica, mucho menos con otras. Por ejemplo, me he paseado por religiones como los mormones que dicen que tomar café es pecado, pero entonces es pecado porque el cuerpo tuyo es un templo y, y debes cuidarlo y en eso estoy 100% de acuerdo, pero tú no puedes decir que tomar café es pecado y permitir tomar refresco porque el refresco es mucho peor que tomar café. Entonces,
es como incoherente y a mí las cosas que no tienen coherencia no van conmigo. O sea, Dios es un Dios de coherencia. Em, Igual, bueno, no estoy de acuerdo con el diezmo que se les da a las iglesias cristianas. Aparte, yo he tenido experiencias yendo a iglesias cristianas. Tengo muchos amigos cristianos, he tenido a lo largo de mi vida muchos amigos cristianos que quiero y adoro con toda mi alma, que me han invitado a sus iglesias, que he ido a sus iglesias. Algunas experiencias han sido buenas, han sido bonitas, pero he tenido otras experiencias yendo a iglesias cristianas que para mí, bueno, una sola experiencia básicamente, que para mí fue muy fea, la verdad. En algún momento, quizás en otro video se las cuente. O sea, a mí no me gustan las cosas cuando rayan en las prohibiciones fanáticas. O sea, siento que cuando tú empiezas a prohibir por prohibir y a decir que todo es pecado porque es pecado, no le encuentro mucho sentido a eso. No es con lo que yo resueno. La verdad, el que resuene con eso súper bien, pero no es con lo que yo resueno. Con la iglesia, la religión católica, definitivamente es con lo que yo más resueno. Obvio, estoy hablando del cristianismo, pero hay otras religiones fuera del cristianismo, como el budismo, el hinduismo, el islamismo. O sea, yo me he paseado por todos, he investigado todo. Para mí una religión que no tenga a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre no está en lo que sería la verdad, ¿no? No lo digo yo, eso lo dijo Jesucristo y está en la Biblia y dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces yo creo en eso, yo creo en esa palabra firmemente y la religión que yo voy a profesar tiene que estar alineado con esa creencia, con esa palabra. Pero en fin, para no seguirme desviando, este video va a ser súper largo, Dios mío. Aunque sigo asistiendo a la iglesia católica porque de las religiones es con la que más resueno, definitivamente hay cosas que sí me siguen haciendo ruido, hay cosas con las que no estoy, con las que me encuentro en desacuerdo. Por ejemplo, que en el caso de mi esposo, porque es mi esposo por el civil, pero no mi esposo por la iglesia, porque simplemente queremos esperar estar con nuestra familia para poder casarnos, y que te digan que tú eres pecador mortal por eso, o sea, estás en pecado mortal y que si te mueres mañana te vas a ir al infierno por eso. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con cosas como que me digan que el mindfulness, que es un método que se ha comprobado científicamente que es súper saludable para el cerebro, para tu bienestar mental, me digan que es algo dañino porque simplemente viene o tiene como raíz el budismo. No estoy de acuerdo con que me digan que la mujer solamente su papel en esta vida es cuidar a la familia, obedecer al hombre y tener 25 hijos, o que el sexo se hizo solamente para procrear. Obvio, yo no estoy hablando de un sexo desordenado, no estoy hablando de tener relaciones con miles de personas diferentes, no estoy hablando con tener un novio y tener relaciones hoy y mañana con otro novio, ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando de tener sexo con mi pareja, y no puede ser que sea solamente para procrear o para traer niños a este mundo. Hay cosas con las que todavía no resueno, estoy en búsqueda de esa verdad. No estoy de acuerdo con que se rechace a la persona homosexual simplemente porque no le gustan las personas del sexo opuesto. No entiendo cómo una mujer no puede ser sacerdote, no entiendo, o sea, me estoy confrontando con todas esas verdades que me hacen seguir buscando respuestas, me hacen seguir buscando la verdad. Pero entiendo por otro lado que ningún hombre en este planeta Tierra tiene la verdad absoluta, y creo que lo importante es buscar primero a Jesucristo, creer mucho en la palabra de Jesús como verdadero Dios. Creo que ese es el verdadero camino más allá de una religión, y sí considero que la Iglesia Católica tiene muchas verdades,
¿ok? De hecho, es una iglesia con la que, como decía al principio, resueno en la mayoría de las cosas, pero hay otras cosas con las que todavía, o sea, no estoy de acuerdo, no sé si voy a cambiar de parecer, estoy en esa búsqueda, estoy en ese proceso. Lo único que sé es que Dios a mí me ha hablado de maneras maravillosas, de maneras increíbles. Yo he pasado por cosas en estos meses que me han llenado de wow, o sea, de una grandeza espiritual bastante hermosa, increíble. He sentido esa paz en medio de la tormenta, esa paz que hablaba Jesucristo, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que no es esa paz que el mundo da, es una paz que va muchísimo más allá. La he podido sentir plenamente en todo este tiempo donde se supone que yo he debido estar más angustiada y más propensa a estar triste y a más propensa a la pérdida del verdadero camino. Entonces, con todo esto, y lo que yo quiero concluir es que si tú estás pasando por algún proceso parecido, donde no sabes qué hacer, no sabes en qué creer, no sabes si Dios existe, te has cuestionado las religiones, yo te invito primero que nada a pedirle a Jesucristo, pedirle a Dios que te guíe por el camino correcto, pedirle muchísimo al Espíritu Santo que te dé el don del entendimiento, que te dé el don del consejo, que te ayude a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, o lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Y créeme que el momento que tú hagas esto y le pidas con mucha fe, confianza a Dios que te dé respuestas, las respuestas te van a empezar a llegar por sí solas. Tú estés viendo esto en este momento, si estás en la misma sintonía que yo, en las mismas búsquedas de respuestas que yo, no es casualidad, es porque Dios quiere que tú llegues a Él también, más allá de las religiones, más allá de lo que te pueda decir cualquier hombre, cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquier persona. Lo importante es llegar a Dios y que sea Él quien te marque el camino para llegar a Él, que te ayude a discernir y a encontrar esa verdad. Pídele a Dios y te garantizo que tendrás las respuestas que necesitas. Yo sigo todos los días pidiéndole a Dios. Dios ya me ha dado un montón de respuestas, pero yo sigo en la búsqueda. No es un camino fácil, no es un camino sencillo, pero es un camino que de la mano de Dios se llega lejos. Estoy segura que voy a encontrar todas esas respuestas que he estado buscando.